Sí, buenos Sí, días. Miss, buenos días. Perfecto. Sí, sí, Miss, buenos días, sí lo he escuchado. Buenos días, Dígame. gracias. Ok, hoy día tenemos un curso introductorio con respecto a lo que es microblading y microshading. El curso consta de 4 clases, donde se trabaja pues las dos técnicas y también se trabaja la técnica de powder brown. En esto es más que nada, es más práctico que teoría, pero hay una parte fundamental para todo ello, que es saber aprender a hacer el visajismo. El visajismo va a consistir directamente en hacer el diseño de las cejas. Entonces, si nosotros manejamos o realizamos un buen diseño de cejas, va a ser lo ideal, o sea, va a ser lo correcto al momento de empezar nosotros a trabajar, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son, digamos, en qué consiste nuestro curso en las 4 clases. Si tuviesen alguna pregunta, me la escriben o pueden levantar la manito y pueden hablar. ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el microblading? El microblading principalmente empieza en los siglos XX. La persona que se encargó de desarrollar un poco más esta técnica ha sido Bowder. Si ustedes quizás conocen o tienen conocimiento un poquito más de micropigmentación, tenemos lo que son pigmentos específicamente por esta persona, que es el Bowder, o también el Melt-Blow. Esto, quienes corrieron con discromía en angiología utilizando para normalizar zonas afectadas. Recordemos que todo lo que es parte estética siempre inicia mediante un proceso médico. Entonces, en este proceso es donde se va empezando a desarrollar. Aproximadamente en los años 1970 se utiliza la cirugía estética con pigmentos antialérgicos cuya composición es el óxido de hierro. Considerando que de ello, pues vamos a encontrar que son más que nada para tatuajes. Los implantes pigmentarios. Estos pigmentarios nosotros lo podemos realizar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Puede ser las cejas, los párpados, los labios, y se inician de forma artesal y manual, utilizando una caña de bambú con hilo de algodón. Obviamente que eso se realizaba pues de manera artesanal hace muchos, muchos años atrás. En la actualidad podemos encontrar al inductor, como también luego tenemos al dermógrafo. El inductor, ¿qué es? Es un tipo, un lapicero que lleva ya sea una lengüeta, porque tiene diferentes tipos de agujita, o una especie de puntos, con lo cual nos va a ayudar a hacer el relleno. Dependiendo la técnica, pues seleccionamos cuál es el mejor diseño de la agujita o del tipo de inductor a utilizar. ¿Cuál será la diferencia entre un tatuaje y una micropigmentación? El tatuaje principalmente es una parte más decorativa. Ahora, si bien es cierto, anteriormente se hablaba bastante de lo que es maquillaje permanente. O sea, tú vas a ver personas que tienen las cejas bien diseñadas, pero ya van más de 5 años, 10 años, y estas no son del color marrón o el natural que se refleja en nosotros, sino tiene que ver mucho con respecto a el color más a plomo. Uy, disculpen, ya. Ahora, dentro del maquillaje permanente, hemos visto también que estos colores pueden migrar. Puede estar color plomo, puede estar cobre, dependiendo al origen o al fondo con respecto al pigmento que hayan utilizado. La pigmentación directamente, la implantación, se va a realizarla en la zona de la dermis. La dermis viene a ser la segunda capa de nuestra piel. Primero es epidermis, luego viene la dermis. Entonces, cuando hablamos de tatuaje, directamente se aloja el pigmento en esta zona. Estos pigmentos, dependiendo su origen, pueden cambiar de tonalidades.
no siempre se quedan en el color específico, aunque también tenemos calidades de pigmentos. Se considera que los tatuajes tienden a ser mucho más dolorosos. Esto no indica que la micropigmentación no lo sea, porque depende mucho de la sensibilidad de cada uno. Se trabaja de preferencia con una máquina pesada, porque lo que necesito es generar presión sobre la piel para que ésta quede mejor implantada. Sus pigmentos o con partículas de mayor tamaño, justamente porque lo que queremos es que se aloje en otra zona en específica. Entre ellos puedo tener los tonos vivos y los tonos mates, dependiendo del diseño que se estén realizando. Recordemos que un tatuaje es de una manera permanente. Cuando hablamos de una micropigmentación, no lo es así. Acá podemos ver el pigmento de tatuaje se va a quedar a la zona de la dermis. Muchos hablan, por ejemplo, de remociones. Cuando hablamos de remoción de tatuajes, tenemos que utilizar ya lo que es el láser. Remociones químicas no nos van a ayudar. En el caso de un microblading, sí puedo trabajarlo lo que es una remoción. ¿Por qué? Porque se aloja directamente en la zona del epidermis. En la epidermis nosotros encontramos 5 estratos. En estos estratos son capas desprendibles, teniendo como base principal a la capa basal. Desde aquí van a ir emigrando hasta llegar a la superficie. Este recorrido aproximadamente dura 28 días. El pigmento se aloja directamente en la zona de la epidermis. Eso quiere decir que cada vez que nosotros trabajemos lo que es una micropigmentación, mi paciente no tendría por qué sangrar. ¿Por qué? Porque es netamente superficial. En cambio, el tatuaje, la pigmentación y la implantación se da a un nivel mayor. En el caso del microblading, vamos a encontrar que este pigmento tiene poca duración. ¿Por qué poca duración? Porque recuerden que se encuentra a nivel superficial. ¿Cuánto es esa poca duración? Puede variar según la marca entre 6 meses a 2 años y luego empieza a disminuir el color. Si bien nosotros sabemos, todas nuestras facciones con el tiempo van cambiando. O sea, si tú a los 30 años te haces un diseño de cejas, a los 60 años ya no es el mismo, va cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos una depreciación a nivel de lo que es nuestra piel. Entonces, por eso es que se sugiere mejor trabajar lo que es una micropigmentación. Su finalidad pues es decorativa, embellecedora y reparadora. Por ahí puede haber una secuela justamente de algunas cejitas, entonces esto me ayuda a cubrirlo. Lo mismo suele pasar en los labios, cuando hay labios asimétricos y tienes la opción de poderle darle la forma a esos labios. La implantación es netamente en la zona de la epidermis. Repito, en la zona de la epidermis no tenemos vasos sanguíneos, entonces no tendría por qué generar digamos, un sangrado en nuestro paciente. ¿Que puede darse procesos inflamatorios? Sí, justamente por el proceso que uno esté realizando. Menor dramatización. En el caso del dolor, en las últimas técnicas, ahora cuando hablamos de dentro de micropigmentación, ya no se está empleando mucho lo que es la anestesia, porque la anestesia también te genera procesos inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, trabajamos a nivel del labio, estos labios empiezan a hacerse cada vez más grandes. Entonces, eso es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja ahora? Con menos cantidades de anestesia. Claro que va a depender mucho de la sensibilidad de cada paciente. Hay muchos pacientes que sí o sí necesitan lo que es el uso de alguna anestesia tópica. El dermógrafo es mucho más ligero, no es tan pesada. Las agujas inclusive son más delgadas a comparación de un tatuaje. En el tatuaje las agujitas son mucho más gruesas y en el dermógrafo es mucho más delgada. Sus pigmentos con partículas de menor tamaño porque se alojan netamente a nivel dermis. Epidermis. Los pigmentos, nosotros dentro de micropigmentación vamos a encontrar los orgánicos, los inorgánicos y los híbridos. Los híbridos porque tienen a nivel de los dos. Mientras más orgánico sea el producto, si bien es cierto, es bueno, pero el tiempo de duración aproximadamente es un año.
pero depende también mucho de cada organismo. En cambio, cuando es híbrido, tengo a tener un poco más de tiempo. ¿Por qué buscamos hacer una micropigmentación? Para poder facilitarnos lo que es el tema del maquillaje y no estar pues todos los días en el diseño de las cejas o en el caso de los labios o el delineado de unos párpados. Vamos a encontrar que también estos tonos son más naturales cuando hablamos netamente de cejas. No es que voy a ver pues un color muy encendido o colores azules como tal. Podemos encontrarlo para lo que son delineados. También vamos a encontrar los tonos como tal, los tonos puros. ¿Por qué se utiliza tonos puros? Justamente cuando nosotros queremos ayudar a neutralizar o resaltar algún color característico dentro de la mezcla que estoy realizando. ¿En qué casos? Cuando ya tengo un trabajo previo. Entonces, cuando ya esta cliente vino con un diseño de cejas y, por ejemplo, se le hizo plomo porque fue permanente. Entonces, nosotros podemos tratar de ayudarla, pero en la gran mayoría de los casos no se puede neutralizar a un 100%. ¿Por qué no se puede neutralizar? Porque recuerden que el pigmento del tatuaje se encuentra en otro nivel a comparación de lo que es la micropigmentación. En los tonos van a variar según la marca. Nosotros en el mercado vamos a tener diferentes tipos de marcas. Entonces, ahí vamos a ver que cada marca va a variar su propia configuración de colores. ¿Puedo verificar qué tono aproximado es? Sí. Cada pigmento en su envase va a decir la palabra CI y un número. Entonces, tú lo buscas en Google, que es lo más fácil, a no ser que te sepas todos los números, las nomenclaturas, y con eso vas verificando de qué color o de qué tonos específico está compuesto este color. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tuviese? Continuamos entonces. Cuando hablamos netamente de microblading, microblading ya viene a ser una técnica específicamente para cejas. Buscamos qué cosa? Dibujar las cejas de una manera mucho más natural. Pero esto se realiza a base del pelo a pelo, o sea, hacer línea por línea, uno por uno. Puedo hacerlo netamente con el Taybory o como en la actualidad tenemos otra técnica que se trabaja también con el inductor. Entonces, dependiendo de tus habilidades, lo puedes hacer con una técnica o la otra técnica. Miss, recién estoy empezando, ¿cuál me sugieres? Empieza con el inductor primero para que sepas y conozcas cómo es el diseño de una ceja y después de eso te puedes a pasar el high stroke. Son técnicas en la cual se realiza el diseño dibujando las cejas a base de pelito a pelito. Todas tenemos nuestra dirección de nuestras cejitas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Seguir esas mismas líneas. Hay diferentes esquemas que ahora les voy a presentar cuando hablamos microblading. Hay diferentes esquemas. Entonces, ¿qué me tengo que guiar? ¿A cuál es la dirección que tiene mi cliente? Según ello, vamos nosotros trabajando. ¿Qué tengo que darle? Darle la forma y la medida adecuada. Para eso, ¿qué tengo que conocer? Lo que es el visajismo. Ani Sánchez, dígame. Miss, Ani, disculpe, no lo entendí muy bien. ¿El tema de el inductor se refiere a lo que es el Teiborí? exacto. Teiborí o inductor. Ah, ok, ok. Gracias, Miss. Listo. Bien. Entonces, vamos a darle una proporción a nuestro rostro. Se dice por ahí una frase que sin cejas no hay paraíso. ¿Es por qué? Porque también se conoce a las cejas como el marco de nuestro rostro. Entonces, por ende, debemos de tener una forma adecuada, adecuada que a nuestro propio tipo de rostro. En el mercado y dentro de diferentes lugares van a encontrar que te enseñan con medidas. O sea, por ejemplo, el ancho sí o sí tiene que medir, exagerando, 1 centímetro. Y tienes que trabajarle así para todas. Pero cuando hacemos la práctica no se va a dar eso. ¿Por qué no se va a dar? Porque no todos tienen el mismo tamaño de rostro. Por eso es que sacamos la medida, la forma de las cejas según la proporción y armonía de cada rostro. Eso va a ser personalizado.
Por ahí pueden decirme, utilizo las plantillas que venden en la calle. Claro, pero ¿qué pasa si te pones una plantilla más arriba que la otra o una está más afuera que la otra? Tampoco te va a poder ayudar. Entonces, es mejor diseñar las cejas para cada uno. También encontramos en el mercado lo que son las aplicaciones para poder hacer el visajismo, que eso sí te podría ayudar. Una vez que ustedes han diseñado, le pasan por ese aplicativo y con eso pues determinan que verdaderamente están en la forma correcta de las cejas. Una vez que ya tenemos prácticamente el diseño de las cejas, es empezar a trabajar con el inductor. ¿Dándole qué? Dándole la forma específica de cada velito para un aspecto mucho más natural. Ahora, por ahí puedes decir, pues depende de cada gusto, pueden crear inclusive diseños mucho más dramáticos. Consideren que esto es algo un poco de más de tiempo, entonces puede, no a todos les va a gustar por mucho tiempo. Cuando hablamos de la implantación y también cuando trabajamos con el Tayloring, solamente tenemos que quedarnos a la zona de la epidermis. Todo esto viene a ser la zona de la epidermis. Aproximadamente en el estrato espinoso es donde nosotros vamos dejando la pigmentación. El estrato espinoso como el estrato basal. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ese pigmento no me dura? Uno, puede ser que tu piel esté grasa y no has hecho la limpieza adecuada. Y lo segundo es que el tipo de pigmento que hayas utilizado no tenga los componentes adecuados como para que se alojen por más tiempo en la zona de la piel. ¿Los colores se ven en el mismo momento? No. La paciente se va a ir, pero como estas capas son desprendibles, entonces nosotros le hemos dejado casi en la superficie hasta que vayan migrando y alojándose bien el pigmento. ¿Qué va a pasar? Esto se va a empezarse a desvanecer. Entonces la paciente a la siguiente semana posiblemente te va a llamar y te va a decir, no tengo cejas, no hay nada. Eso es clásico, muy clásico, porque la clienta quiere venir a reclamarte o a decirte me has engañado, no hay nada. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría desaparece casi a un 100%. Y esto es temporal. El color final lo vemos dentro de los 30 a 40 días. ¿En qué caso nosotros podemos realizar? La verdad podemos trabajarlo en todo. Cuando hay pacientes con vitíligo o leucopatías localizadas, también puedo trabajar ayudándole a dar un poco de pigmentación de color. Ojo, esto no tiene nada que ver con la enfermedad o la alteración que presente. Lo único que estamos dándole es un color a la zona de manera temporal. Mi paciente tiene alopecia en cejas o pestañas. ¿La puedo ayudarle? También, generando pues el pequeño sombreado. Puedo trabajar a nivel capilar para ponerle como puntitos, puntitos y hacer que se vea que esto está creciendo. Sí, lo puedo realizar también. Alopecia, correcciones de cicatrices. Como les mencionaba, no puede ser que tu paciente tenga una cicatriz en el labio, entonces dándole la forma y dándole el color a los labios, puedo corregir ese tipo de cicatriz. ¿Se puede trabajar pigmentación en areolas tras vasectomía? Sí. ¿Para qué? Para darle pues como un realce a la zona donde ha sido extirpada. Técnica de aumento de labios. Dentro del aumento de labios, chicos, tengo que evaluar muy bien a mi paciente. ¿Por qué? Porque si tú quieres salirte de la línea natural que tiene mi paciente, voy a generar un desnivel y visualmente no se aprecia mucho. Ojo que esta técnica no te da volumen. No, en ese momento quizás sí mi paciente va a verse voluminosa porque estamos utilizando la lidocaína y otro que estamos haciendo una agresión. Entonces, al hacer la agresión, pues mi paciente va a sentir que genera volumen, pero ese volumen es temporal. No tiene nada que ver con que mi paciente va a tener el volumen por más tiempo. Demarcación de labios leporinos. Esto es bien clásico cuando queremos darle la forma a esta clase de tipo de labios después de una operación. Blefaropigmentación en personas con lagrimeo excesivo. Comodidad,
pigmento de ojeras, etcétera. Hay una técnica que se llama el Baby Glow, por ejemplo. Baby Glow trabaja algo similar a ello, lo que es micropigmentación, es para ayudarnos a corregir y dar un matiz a la piel. Pero también lo puedo trabajar en zonas de estrías o cuando quiero corregir algún tipo podemos decirlo como un cambio de tonalidad en alguna parte de nuestro cuerpo, considerando siempre el pigmento a utilizar. ¿En quiénes no le puedo realizar? Cuando yo observo que mi paciente tiene una inflamación, una infección en la zona, definitivamente no se trabaja. Ahí puede ser una dermatosis, una psoriasis, una rosácea, directamente no le trabajo. Puede tener mi paciente acné. Pero el acné está por acá, no está acá. Es un paciente que está generando procesos infecciosos. Entonces se puede infectar la zona y genera también ese proceso infeccioso mayor. Historia o evidencia de queloides. Como nosotros estamos haciendo pequeñas demarcaciones, nuestra piel puede reaccionar diferente al momento de la cicatrización. ¿En qué sentido? En que va a generar queloides. Pacientes con embarazo y pacientes que estén dando de lactar de preferencia no se trabaja por un tema de ética y obviamente porque dentro del organismo tiene privilegios, ¿no? Tiene prioridades y dentro de estas prioridades es preservar la vida que lleva la paciente. Si mi paciente tiene desórdenes psiquiátricos, hipocondría, depresiones, en la mayoría, pues tendríamos que evaluarlo bien al paciente para poder realizarlos, porque ellos tienen una expectativa diferente. Entonces ahí hay un choque de opiniones. Disgrasias sanguíneas cuando también no hay coagulación en el paciente. Entonces podemos hacerle un pequeño roce, un pequeño, digamos, una zona más profunda, va a sangrar y cuando mi paciente no coagula su sangre, pues por ahí va a salir y va a salir y va a salir y va a salir como si fuera una pequeña hemorragia. Cuidado de la micropigmentación. El paciente necesita de cuidados previos antes de hacerse los tratamientos de micropigmentación. Estos cuidados son los necesarios. Siempre les digo, no sauna, no playa, no piscina, eh, no tragos, no chancho, no mariscos, no pescados durante las siguientes 48 horas, principalmente para evitar procesos inflamatorios. Evitar la aplicación de productos cosméticos o farmacéuticos sobre la zona tratada porque la zona está totalmente limpia de impurezas. Me tengo que echar bloqueador, claro, pero siempre y cuando tus manos tienen que estar limpias. Queda totalmente prohibido la bebida de ingestas alcohólicas antes de la aplicación y después de la aplicación. ¿Por qué después principalmente? Porque genera procesos inflamatorios. Entonces, al haber un proceso inflamatorio, pues no te va a dejar que mantenga el color. En el tema de los mariscos, principalmente, y los que vienen a ser pescados, ¿por qué? Porque son altamente alergenos. Entonces, no sabemos si tu paciente puede también generar procesos inflamatorios. ¿Y cómo sé que le está dando una inflamación o que sé que le está dando una alergia? Toda la zona se va a empezar a ponerse roja, inclusive parte del rostro y todo el cuerpo le empieza a hacer como un rash. Entonces se evita en la medida de lo posible lo que es este producto. No se debe tomar ningún excitante como el café, el té, la Coca-Cola, cualquier otra bebida que contenga cafeína. ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay mayor riego sanguíneo, la sangre en esa zona va a empezar a aumentarse más y la inflamación va a aumentar. Solamente son un aprox de 48 horas. Durante todo ese proceso, el paciente siempre debería utilizarse lo que es hielo de preferencia. No tengo hielo, compresas de agüita helada. Evitar rascarse durante la cicatrización. ¿Por qué? Porque con esto se va a llevar las costras y se va a salirse el pigmento. Mantener la zona limpia, es bueno aplicarse una crema curativa o cicatrizante en la zona aproximadamente después de las 72 horas
para hacer que tu producto trate de alojarse en tu organismo y tu mismo cuerpo lo relacione como amigo y no lo elimine, sino lo va a fagocitar. Evitar la playa, la piscina. ¿Para qué? Para evitar procesos inflamatorios e infecciosos. Se sugiere también en el caso de las actividades físicas, si justo vas a ir al gimnasio, entonces cada vez que sudas todo te va a empezar a molestar y a arderse. Hay que cuidarse del sol y proteger la zona con una crema de bloqueador solar con factor 50. No realizar actividades físicas de sudoración y la pérdida de pigmentación. ¿Qué materiales se utilizan para esta técnica? Aquí está el inductor, o conocemos también como Tayborg. Vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de agujitas. Tenemos la lengua de gato y tenemos las biseladas. Estos vienen por números. Viene la que es lengua de gato. Por ejemplo, acá me dice aguja número 18, aguja número 14 y aguja número 18. Tendríamos que contar para ver que ahí están las 18 agujitas. En este caso también. Y otro es por la forma. Miss, ¿cuál sugiere? Yo sugiero trabajar siempre casi con la que es lengua de gato. Porque cuando tú estás en inicio ya no marcas, puedes girar con mayor facilidad. En cambio, estas de acá necesitan una mayor precisión porque tiene una punta más filuda, tú puedes cortar más profundo a tu paciente. Entonces, por eso tengo que tener mayor cuidado al momento de poderlo realizar. ¿Es difícil de seleccionar las agujitas? No, es muy práctico. Depende de qué voy a escoger el grosor. Tengo la de 12, tengo la de 14, tengo la 18. Tengo que observar de mi paciente cuál es su grosor que ella o él presenta. Entonces, si presenta grueso, podría trabajarle con un 16 o un 18. Si es delgadita, quizás es una persona ya mayor, es una persona adulta, ves que sus pelitos son bien finitos, puedes trabajar con un 14 o con un 12. Miss, yo quiero hacer una técnica combinada. ¿Se puede? Sí se puede. A eso se le conoce microblading en 2D o en 3D. Entonces, sí, ustedes pueden poner de su creatividad y darle diferentes estilos. Aquí tenemos la técnica de microblading, que viene a ser la técnica de hacer el diseño de pelo a pelo. Miss, y el microshading se trabaja directamente con el inductor. El inductor es el que me va a dar el sombreado, perdón, el dermógrafo me va a dar el sombreado. Acá tenemos con el dermógrafo y tenemos con el inductor. La combinación de estas viene a ser una técnica híbrida, que viene a ser microblading con microshading. Tengo el sombreado natural del microshading y tengo el diseño del pelo a pelo como el microblading. Ambos casos. Ustedes eligen según sea la necesidad de tu paciente. Mi paciente no tiene nada, pero quiere ver también algo natural. Sugiero que utilicen un microblading. Mi paciente tiene vellitos, pero son muy pocos. Le quiere como que dé un aspecto de maquillaje. Sería el microshading. Mi paciente tiene zonas vacías. Tiene, pero tiene zonas vacías. Entonces, si tiene zonas vacías, le utilizas el microblading. Todo depende de cuál es el estilo que mejor sugieren a tu paciente. Pero en muchos lugares no te dicen eso, simplemente te dicen, te hago esto o el otro. Pero no hay una evaluación previa al paciente para poder seleccionar qué tipo de técnica sería la adecuada. Acá tenemos otros diseños. Este es según el técnica del tejido. Al momento de dibujar hay diferentes técnicas para poder realizar. Ahora les voy a explicar. Y esto ya estamos combinando lo que es el sombreado. ¿Ve? El sombreado acá va en la parte central, ya no va en la base, como el diseño anterior. Aquí observa, el diseño del sombreado está en la parte de la base. En cambio aquí está en la zona central. Y esto de acá es otro tipo de cejitas.
Me hizo una consulta, disculpe. Bueno, dígame. ¿Usted, usted está mostrando alguna diapositiva o algo? Porque solamente la vemos a usted y la oímos, pero no vemos, como usted dice acá, ¿pueden ver o algo? No veo. Sí, yo sí veo las diapositivas, Miss. Sí, estoy compartiendo. Ah, pero no me sale. Ah, ok. ¿Estás en el teléfono? Ya lo puedo ver, ya lo puedo ver. Ya, listo. Bien. Vamos a ver entonces, hasta ahí. ¿Tuviesen alguna pregunta? Sí, Miss, buenos días. Quiero hacer Buenos una días, dime. consulta. ¿Qué crema se puede utilizar para el tema de la cicatrización? Una de ellas podrías utilizar en la que tú lo puedes encontrar en la farmacia, es el Bepanthen o un Cicatricure, pero te sugiero que trabajes esa crema después de 72 horas. Lo otro es que si tú tienes alguna crema regenerativa de facial, anti-age, que eso es lo que más común, también lo podrías utilizar o le mandas pues a tu paciente, ¿no? ¿Por qué después de 72 horas? Porque estos principios activos, si bien es cierto, te van a ayudar a regenerar, pero a su vez también combaten, algunos principios combaten con lo que está tu pigmentación. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese pigmento no se va a alojar, ese pigmento va a empezar a salir y tu organismo lo va a eliminar. Entonces, de preferencia, cualquier producto que tú le quieras utilizar que sea después de las 72 horas. Los primeros días se sugiere una vaselina, porque el paciente, como va a estar como que una heridita, va a sentir que se cuartea toda esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la humectación. Y para esa humectación, pues tengo que utilizar la vaselina. Miss, buenos días. Una pregunta. Mi hermana, por ejemplo, hace 3 años se hizo este tatuaje. No tiene nada de pelitos, pero ya casi ni se le nota el color. Ah, ya, qué bueno. Entonces, mira, ella ya está lista para poder hacerle de nuevo, entonces la técnica. Si no hay nada, casi ni nada, o sea, o hay muy poquito, hazle, hazle de nuevo la técnica, o que se le pueden a realizar. Solamente que escoge un color adecuado para que pues no sea tan llamativo ni tan fuerte con lo que ella tiene. Ay, ya, mi gracias. Sí, porque ya casi ni se le nota. O sea, estaba haciendo con henna nada más para el color, pero no tiene nada de pelitos tampoco. No, no hay problema. Puedes realizarla. Ya, mi Miss, gracias. disculpe, ¿la vaselina la normal con un perfume o a esas que venden en De farmacia que no preferencia sin tienen? perfume. Ya, misita, De gracias. preferencia sin perfume. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Cada qué tiempo se echa la vaselina? Cada que sienta que se le está cuarteando. O sea, yo también me hice y les diré que, o sea, los que se han hecho sabemos que cada que hago un gesto, o sea, levanto las cejas, muevo las cejas, la piel como que se empieza a abrirse o a cortarse. Y es incómodo. Entonces, ahí en ese momento se aplican la vaselina. Cada que sientas que se va, entonces esa vaselina te va a ayudar a tener humectada la cicatrización y tampoco no se te va a caerte tanto en costras. No a todos, no a todos les genera pues ese proceso de inflamación mayor. No a todos. Depende mucho de cada organismo. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a ver entonces sobre la técnica del visajismo. ¿Qué viene a ser el visajismo? Principalmente viene a ser la técnica con el cual voy a darle diseño. Nos vamos a enfocar el día de hoy en visajismo de cejas, porque puedo tener también visajismo con respecto a lo que es la parte general del rostro con la finalidad de un maquillaje. Pero en este caso nos vamos a darle a las cejas. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar proporción, tener una mejor proporción con respecto al tipo de rostro que tiene. Este origen de término proviene del francés visage, que es rostro, y fue popularizado por el estilista Claude
Gifford. Esta técnica, como todas, empezaron también de una parte buscando una simetría en forma general en todo nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos, o sea, una cierta cantidad de cabezas, si no me equivoco, son 5 cabezas que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y así tenemos diferentes tipos de proporciones. Nuestro rostro se divide en 3 partes iguales: la parte superior, la parte media y la parte inferior. Lado derecho, lado izquierdo. Pero no siempre somos iguales, pero ya ahí tenemos una simetría, buscando una proporción. En esto, por ejemplo, dentro de los espejos, nosotros nos podemos ayudar a poder determinar que, si ven acá también en la imagen, tengo una mirada en forma de frente. Pero no todos nos miran de frente, nos van a mirar de derecha o del lado izquierdo. Entonces, para todo lado debe de haber una proporción. A eso se llama parte del visajismo. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar las cejas, si alguien te mira del lado derecho o alguien te mira del lado izquierdo, los dos lados deben de terminar o tener el mismo acabado, el mismo grosor, la misma altura inclusive. ¿Por qué es importante el visajismo dentro de la estética en particular? Y más que nada las que están en el rubro de la belleza, de maquillaje, sabrán que esto pues es algo muy importante. Ayuda a resaltar los rasgos positivos de cada paciente. Recuerden, no sé si ustedes han visto a alguna persona sin cejas, no se le aprecia bien. O sea, es algo diferente, un marciano, algo así. O sea, es distinto, no tiene un realce. En cambio, cuando ya tiene las cejas, cuando está marcada, pues es diferente también la forma de rostro. Influye en la percepción de la belleza, como la percepción de la belleza se ve afectada por la armonía facial. No sé si por ahí en la calle ustedes han visto, más que nada las personas mayores, agarran el lápiz y se hacen ¡plum! Una línea. O sea, no se ve, estéticamente no se aprecia bien. O también tenemos a las otras que se colocan pues bien grueso como de maléficas. Grande, inclusive grueso. O sea, puede ser su personalidad o simplemente le hicieron inadecuadamente. Entonces, es importante tener pues una buena armonía para mantener digamos, las proporciones a nivel de todo el rostro. ¿La forma de rostro es importante? Sí. La forma de rostro es muy importante por ayudarme a determinar justamente el tipo de cejas con el cual voy a hacer. Por eso es que no todas vamos a tener la misma forma. Dentro de los rostros nosotros vamos a observar que tenemos rostros ovalados, redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares, corazón, diamante. Entonces, cada uno de ellos va a buscar una naturalidad diferente. Si tu rostro es redondo y tú quieres hacerle las cejas redondas, no va a concordar. Entonces, se sugiere siempre para un rostro redondo hacerlo un poquito más arqueado. Pero a mi paciente le gusta que sea redonda. Ok, bueno, para gustos y colores no existen los autores, pero aún así, pues nosotros como parte de profesionales les vamos sugiriendo. Le hacemos una ceja arqueada y le hacemos una ceja circular, para que ella misma aprecie en cuál de los dos se le ve mucho mejor. Mi paciente tiene unas cejas largas, un rostro largo. Entonces, como tiene un rostro largo, tratamos de acortarlo. ¿Cómo? Haciendo cejas más larguitas. Mi paciente tiene también el párpado caído. Y si tú a ese paciente que tiene párpado caído, tú le haces unas cejas prácticamente caídas, tampoco va a concordar. Entonces, por eso, para poder diseñar las cejas, tengo que evaluar a mi paciente cuáles son sus rasgos, cuáles son sus facciones y de acuerdo a ello, trabajar. Cuando les toca trabajar con un paciente mayor, o sea, cuando tiene depreciación facial, vamos a ver que todo se va colgando, la piel se va colgando. Entonces, por ahí a ustedes les va a marcar por esta zona, digamos, ¿no? Más o menos a la altura les va a marcar. Entonces,
Si ella se sienta o está recta, se va a ver que esta cejita está como caída. Y entonces, en el caso de ellas, pues tenemos que diseñarle un poquito más alto. ¿Para qué? Para darme una apertura de los ojos. Repito, todo es previa evaluación al paciente. La evalúo antes. Acá tenemos los tipos de rostro. Tengo la rectangular, tengo la rombo, tengo el circular y tengo el rostro ovalado, que es el rostro perfecto. Se dice rostro perfecto porque simétricamente tiene mejores proporciones a comparación de los otros rostros. Pero eso no quiere decir que también tenga deficiencias. O sea, sí se podría generar tipos de deficiencia. Entonces, pero para poder diseñar nuestras cejitas, tengo que considerar también el tipo de rostro de mi clienta. ¿Qué puntos tengo que tomar en cuenta al momento de diseñar mis cejas? Primero, la base de la nariz. Aleta de la nariz. Punto A, que va a ser el inicio de las cejas. Punto B, la zona más alta donde va a llegar las cejas. Y punto C, la zona donde va a terminar. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, tengo que marcar los tres. Punto A, punto B, punto C. Ya. Entonces, tengo que considerar que acá tengo el punto A, el punto B, el punto C. El alto va a demarcar mucho en función a la clienta. Algunos presentan el párpado pequeño, el párpado superior. Algunos presentan el párpado grande. ¿Cómo me doy cuenta? Con respecto al huesito. Aquí en la parte superior nosotros tenemos un huesito medio sobresalidito. Entonces, ese es el huesito que nos va a indicar pues hasta qué altura debemos de llegar. Mi cliente quiere más abajo. Puedes hacerlo, pero no se le va a apreciar muy bien. Entonces, siempre que vamos a trabajar, tengo que considerar el huesito. Hay algunos que ya tienen el diseño de las cejas. Para nosotros eso es mucho más fácil. Pero las que le vas a hacer de cero, la que no tiene nada o casi nada, entonces ahí sí es pues hacerlo el dibujo adecuado. Porque recuerda que esto es de manera, se puede decir permanente aproximadamente por 2 años a 2 años y medio, dependiendo de cada producto. Y si esta clienta no quiere ya hacerse, simplemente el color va desvaneciéndose. Entonces, para que mejor me entiendan, les voy a pasar un videíto con respecto al diseño de las cejitas. Medidas de una forma súper gráfica. Primero, vamos a tomar una medida sobre el pliegue superior de la nariz y vamos a trazar una línea recta. ¿Logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Nos vamos con Sí, el tutorial donde te voy a enseñar. Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora ya no se escucha. El A ver, pliegue externo del ojo y ahí medidas de una forma súper ahí. gráfica. Primero, vamos a tomar una medida sobre el pliegue superior de la nariz Sí, se y escucha, vamos Miss. a trazar una línea recta. Cuando me refiero a pliegue superior, estamos hablando de la aleta de la nariz. Y con el dedo medio empujo el hilo porque aquí tenemos una depresión. Si no hundo el hilo en esa zona, ayudándome con un dedo,
entonces no nos va a marcar tan chévere el hilo en esa zona. Vamos a replicar para hacer nuestro punto número 2. En el punto número 3 nos vamos a ir sobre, o perdón, por debajo del pliegue de la nariz, en este caso pliegue inferior, justo por el pliegue externo del ojo, y ahí marcamos de esta manera. Es que nosotros vamos a establecer los finales. Ahora presta mucha atención porque justo para marcar alturas, el cliente suele mover demasiado el ojo. Entonces tienes que pedirle que por favor te mire a ti, y cuando veas que el iris esté totalmente centrado, justo allí después de la pupila, no sobre el iris, sino justo después de la pupila, marcaremos y le pedimos que cierre los ojos porque ya tienes la medida. Y allí estaríamos marcando nuestro punto número 5. En el punto número 6 vamos a replicar. Ubicamos iris central justo después de la pupila y marcamos deslizando el hilo hacia arriba. ¿Por qué tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? Te voy a contar. Ahora nos vamos a ir con 7 y 8, los cuales van a determinar el grosor de la ceja. Y vamos a irnos estableciendo primero la línea superior y luego la línea inferior. Ahora vamos a dividir 7 y 8. ¿Y esto es para qué? Para poder tener una medida que luego vamos a trasladar arriba. Es decir, que esta línea adicional se va a convertir en mi línea número 9. Digamos, esta separación que estoy teniendo la voy a subir arriba, pero en el caso de ella, en lugar de ser exacta, voy a bajarme 1 milímetro más, dado que ella no tiene las cejas tan altas. Hay rostros donde cuando trasladamos esa mitad entre lo que viene a ser 7 y 8, nos da perfecto para las alturas. En el caso de ella no es así, entonces me bajo un poquito más. Y este hilo siempre lo debemos correr recto de lado a lado, sin bajarnos en las esquinas, porque si nos bajamos demasiado, entonces comenzamos a comernos la altura superior y pues las cejas empiezan a quedar demasiado redondeadas en esta área. Corremos de lado a lado y ahora en el punto número 11 establecemos una línea recta, vamos a verlo sin la línea blanca, de esta manera, siempre corriendo el hilo. Y ahora vamos a repetir al otro costado. Ahora vamos a establecer la línea media del rostro, la cual simplemente será una línea guía. Y ahora vamos a unir este punto de los laterales de la siguiente manera, las cuales deben coincidir con la línea media. Es decir, ahorita vamos a crear líneas de coincidencia. En el punto número 15 vamos a crear una X también coincidiendo con la línea media. Y también pues uniéndose con cada esquina de este rectángulo. Ahora nos vamos a ir con el punto 16, 17 y 18, estiramos bien hacia arriba y vamos a marcar una línea. En 18 subimos ligeramente la mano para poder crear esa elevación, y en 19 también giramos un poco la mano hacia arriba para no bajar demasiado la cola. Digamos que el estirar hacia arriba va a depender muchísimo del tipo de párpado. Hay párpados que no son caídos y no necesariamente siempre vamos a tener que estirar. De manera que únicamente con el uso del hilo y sabiendo elevar la mano en los puntos estratégicos vamos a poder crear un excelente contorno. De esta manera vamos estableciendo estas líneas, luego vamos a marcar con un movimiento de arrastre, de vaivén, para poder ir reforzando, digamos, la cantidad en este caso esto es un marcador en gel, del marcador, para que quede gruesita de preferencia, y no importa si nos salimos un poquito, porque luego nos dedicaremos a limpiar excedentes. Siempre te recomiendo estirar un poquito la piel, porque a veces por no estirar, las líneas empiezan a quedarnos difusas, empiezan a quedarnos por debajo, por arriba, se nos empieza a engrosar el diseño. Entonces luego nos toca estar limpiando y en esa limpiadera se nos van borrando las líneas guías que hicimos inicialmente. Lo que hago con esto es ir afinando el diseño, de manera que las líneas me van a establecer como un marco muy geométrico, y luego con el marcador voy marcando de manera muy sutil y voy creando, digamos, esa delicadeza en las terminaciones,
las ciertas redondeces que deben haber en algunas esquinas para evitar de que se vaya a ver muy triangular. Podemos engrosar un poquito por fuera, no pasa nada porque luego quitaremos excedentes. Ahí está utilizando un plumón marcador blanco para que resalte mejor el diseño que ha trabajado con el hilo. Te quiero invitar a que me sigas en mi Instagram como Verónica PMU, que visites mi página www.aprendepmu.com, donde vas a conseguir todos mis cursos disponibles. Muy bien, ahora vamos con un microbrush y humedecido, vamos retirando todo el excedente y vamos a comenzar a ir creando líneas más delicadas y finas. Obviamente esto es opcional, no siempre es necesario, pero a veces si le mostramos al cliente este prediseño, pues obviamente quizás a lo mejor al verse las líneas tan gruesas, se puede asustar un poquito. Entonces, mientras más bonito quede, pues obviamente el cliente se va a sentir como más tranquilo a la hora de aceptar el diseño. De igual manera, pues uno siempre le explica que estas líneas son guías y que vamos a estar trabajando por dentro de esa marcación. Una recomendación que te doy es que cuando humedezcas el microbrush, que no esté demasiado mojado, es decir, humedecemos, retiramos excedente de la punta del microbrush, puede ser con una servilleta, y vamos a trabajar simplemente con humedad, más no empapado o mojado, porque si no lo que hará será correr el diseño, porque obviamente se va a venir la gota y por exceso de agua se nos va a empezar a correr el diseño. Veamos que las colas estén más o menos del mismo grosor, que la estructura esté bien. Y bueno, mis amores, de esta manera te recomiendo trabajar, ¿ok? Luego, si por ejemplo vas a hacer un microblading, nos guiamos de acuerdo a la dirección de sus vellos, va a depender muchísimo de la técnica que vayas a elegir, si vas a hacer efecto polvo, pues obviamente el tipo de degradación de acuerdo a también el volumen de sus cejitas. Luego haré otro video con respecto a efecto polvo para que tengan mayor claridad con respecto a efectos, para que tengan una idea. Bueno, mis amores, vamos a dejar esto hasta acá. La verdad es que disfruté muchísimo, demasiado hacer este video para ustedes. Ok, chicos, como vieron, para poder generar o de realizar un diseño, tengo que tener diferentes puntos, ¿ven? Acá lo ha trabajado como que en 14, 15 pasos, más que nada para poder determinar cada punto en especial. Entonces, ¿qué tengo que ayudarme? Tengo que buscar que un lado Viajes sea sin igual que el aventura. otro. Compra tu asistencia de viaje internacional con hasta 50% de descuento. Además, En este caso, el diseño que ha realizado no ha utilizado un paquímetro, no sé si se dieron cuenta. Solamente se ha guiado directamente al diseño del hilo de diseño, ¿no? El hilo pigmentado. Pero para nosotros tener una mejor precisión es mejor realizarlo con un paquímetro. Entonces, con el paquímetro yo voy a saber exactamente cuál es la medida, la altura entre un lado y otro lado. Eso es para tener un diseño mucho más práctico. En el caso de maquillaje como tal, pues podría trabajarlo de esta manera. Al final, si no le gusta, se lava la cara y no pasó nada.
pero cuando hacemos una micropigmentación, sí necesitamos que lado derecho como lado izquierdo sean lo más semejantes posibles. ¿Hasta ahí tuviesen alguna idea o alguna pregunta, perdón? Acá tienen los puntos que nosotros o que la señorita también ha realizado, ¿no? Punto A, punto B, punto C. La altura, la base de las cejas con la altura. Si hablamos de medidas exactamente, pues estos pueden variar, como les repetía. Si ustedes observan acá, estas puntas son muy angulares. Si a tu paciente no le gusta, entonces lo podemos hacer un poco más circulares. Lo que sí tengo que considerar es un criterio, que la base o la parte de la cabeza de las cejas, el punto A, tiene que ser más ancho con respecto al punto B. No puedo tener punto A y punto B del mismo grosor. Ambos tienen que ser diferentes. Punto A más grueso y punto B más delgado. ¿Cuánto delgado? Mínimo 1 a 2 milímetros. Si esta zona de acá mide 8 milímetros, aquí en el punto B tendrá que medir 7 o 6 milímetros. Y considerando que la cola termina delgadita, termina en punta, no termina gruesa. Entonces, esos son los criterios que tienes que considerar. Segundo, que el nivel de la cola no puede estar por debajo del inicio de la base. ¿Cómo así, Miss? Acá, por ejemplo, si hago una proyección directamente de esta línea negra, no puede estar esta colita por debajo. Puede estar a este nivel o puede estar un poquito debajo, pero no puede estar muy encima. A algunos les gusta así. Con las cejas la cola pues está más elevada. Eso sí es tema de criterios, como la mirada de tiburón que le llaman. Entonces, pero eso es ya como tema de criterios. Pero siempre que vas a diseñar, pues tienes que considerar siempre el ancho de la cabeza con el ancho de cuerpo y cuánto está quedando. Otro criterio que se tiene que considerar es las proporciones. ¿Proporción en dirección de qué? Del cuerpo. De la punto A al punto B tiene que ser un 65%. Y del punto B al punto C tiene que ser aproximadamente la diferencia, que vendría a ser 35%. ¿Por qué, Miss? Porque siempre la zona de la cabeza hasta la zona del punto más alto va a ser más grande. Si no, pues el punto más alto estaría acá y la cabeza del paciente, pues, o la mirada sería muy, muy diferente y real. Acá, por ejemplo, esto es un ejemplo, ojo, todo las cejas del paciente mide 5 centímetros y medio. Entonces, el cuerpo medirá 3,5 y la punta o la del punto B a la cola 2 centímetros. Repito, por favor, que las medidas son referenciales. No es que a todas les vas a hacer iguales, no. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tu paciente tiene una cara bien ancha, bien grande? Entonces, al tener una cara grande y tú le quieres hacer este diseño, no vas a poder, va a quedar muy chiquito, ¿sí? O al revés, tu paciente tiene una cara bien delgadita, finita, y tú le quieres hacer estas medidas y pues no va a generar o no va a tener la proporción adecuada. Consideremos siempre también desde el punto del ojito, pero esto también es un tema referencial. Me ha pasado que por ahí mi paciente ha tenido, por ejemplo, ha tenido una parálisis facial. Entonces, cuando tiene parálisis facial, un lado tiende a caer más que el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Copiar el diseño del rostro que está bonito y otra vez darle forma en el otro rostro. Pero ahí sí les sugiero que utilicen sí o sí paquímetro, porque con el paquímetro vas a poder tener una mejor medida. O podrías utilizar también la regla áurea. O sea, depende de cómo tú te acomodes mejor. En lo particular, prefiero el paquímetro y si es con digital, mejor, porque con eso ya no estás contando las líneas que tienes, sino con el digital mueves y ahí te sale ya como un relojcito cuánto está midiendo.
Repito, esta es una medida referencial de que la rímel hasta la base va a medir 1,5 centímetros. Desde la base hasta el punto más alto, 2,5, o la altura, desde el rabito hasta la colita, 2 centímetros. Esto es referencial. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? ¿Todo claro? ¿Qué tengo que hacer, Miss? Tienes que practicar. O sea, el visajismo, si ustedes se dan cuenta, va a variar de cliente en cliente. Entonces, ¿cuándo voy a poder decir que yo sé hacer un buen visajismo? Cuando ya me hice por lo menos unas 20 cabezas, porque ahí voy a tener una mejor idea, porque cada rostro es diferente, eso quiero que entiendan, cada rostro es diferente. Entonces, mientras más veces practicamos el visajismo, va a ser mejor, voy a tener una mejor precisión. Y el visajismo es la base, pues, para poder hacer el diseño de cejas. Miss, yo no quiero hacer micropigmentación, me da miedo, le tengo terror, qué sé yo. Puedes hacer diseños en henna. Entonces hay un curso o un taller que específicamente que se enseña todo lo que es henna. Pero para henna también tienes que saber hacer visajismo. Es una técnica temporal en mi paciente. Por ejemplo, en pacientes que están con cáncer, no le puedes ponerle a hacer micropigmentación. Entonces le pones henna. Pero para que le hagas el diseño en henna, primero tienes que hacer el visajismo. Entonces haces el visajismo, le pones con la henna y te queda ya el diseño adecuado. Miss, yo hago hilos, hago depilación con hilos o con cera. Entonces tienes que tener un diseño de visajismo también de las cejas para que pues puedas continuar con este bonito diseño que te tiene que quedarte. Entonces, la base importante o una de las cosas muy importantes es saber hacer el diseño de las cejitas. ¿Qué tengo que saber? Visajismo de cejas. Visajismo de cejas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Ahí, por ahí me hice medida. A ver, dame un momentito que te voy a buscarte con medida cuando utilizan el paquímetro. Entonces, cuando ya nos toca el curso de práctico, ahí nosotros les enseño, les hago la demostración yo con lo que es el diseño del hilo y luego lo vamos a perfeccionando con el que es el paquímetro. El paquímetro es una reglita. Puedo hacerlo con la regla o puedo hacerle con la regla áurea. Con tu cuenta simple AFP Interbank, ganas un iPhone 17 todos los días. Si vas a hacer un retiro de tu AFP, elige Interbank. Abre tu cuenta en interbank.pe. Hola chicas, mi nombre es Wendy Sechi y hoy te voy a enseñar a realizar un visajismo de cejas perfecto de manera muy fácil y muy práctica con pocos pasos para conseguir la exactitud de ambas cejitas en pocos minutos. Para realizar nuestro visajismo vamos a necesitar hilo para depilar, preferiblemente esta marca. En muchos países se consigue. Logra pigmentar muy bien con el lápiz de cera. El lápiz de cera debería ser negro o marrón o castaño oscuro. Y el pie de rey nos va a ayudar a medir muy bien las cejas. El hilito vamos a cortarlo de mentón a frente y lo vamos a ensuciar muy bien con el lápiz de cera hasta que quede negrito. Comenzamos realizando los inicios de la ceja. 2 líneas rectas desde donde comienzan las aperturas de la nariz. Ahora ahí mismo cruzamos y vamos a ver el punto alto de las cejas. Tratamos en lo posible de buscar las entradas del cabello, que esas son la mejor guía que hay. Y el final o la colita de la ceja lo hago por el final del ojito. Luego medimos con el pie de rey para que ambas queden iguales. Las 2 fracciones que realizamos deben de estar de la misma medida. Vamos a hacer los grosores. Acá medimos 2 líneas rectas entre ceja y ceja.
y una recta larga entre altura y altura para saber si hay una cejita caída. Luego vamos a unir todos estos puntos con el hilito. En la parte de abajo traten en lo posible de que sea ascendente la línea. Y luego hacemos una curva. Marcamos muy bien, el hilo debe estar muy sucio de lápiz. Y la curva que no puede faltar para definir nuestra cola de cejas. Luego marcamos dos líneas rectas hacia el centro y esto debe chocar con el centro de la nariz para que quede confirmado nuestro visajismo. Así debería lucir el visajismo realizado. Este es un visajismo muy básico, muy suave. Lo que vamos a hacer es con el lapicito marcar un poquito más para definirlo. Quiero aclararles que este video se basa en el visajismo, por tanto la depilación y el semipermanente que van a ver es solamente para que vean el resultado final. Las medidas son necesarias para saber en dónde vamos a colocar la cera y en dónde vamos a colocar la pigmentación y que ambas cejitas queden de la misma medida. Normalmente nos conseguimos con una ceja más alta que la otra, con una con más vellitos que la otra y esto nos va a ayudar a igualarlos. El semipermanente yo lo coloco por todo el borde del visajismo, pero sin salirme de él, porque si no me va a quedar demasiado gruesa la ceja. Vean cómo lo estoy realizando, solamente por todo ese orillito. Más, sin embargo, si me llego a salir, saben muy bien que el semipermanente lo podemos limpiar con un palito de naranja. Para definir ya nuestro final de la cejita, con corrector limpiamos todo el bordecito o iluminador. Así lucen nuestras cejas iguales. ¿Por qué? Porque el visajismo es para igualar nuestras cejitas. Hayan podido apreciar que ha hecho uso directamente del paquímetro, ¿sí? Si bien es cierto, no lo ha utilizado todo, acá tenemos otro Y con no el los brasier, dos. vean, esto se desliza con mucha facilidad. En cambio, el compás, para tú cambiar la medida, es un poco más duro. Así, cuando yo esté buscando mi medida, él no se me va a estar rodando como hace el vernier. Hola, hola, Mila Chatis, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy especial y que me han pedido mucho y es cómo hacer un visajismo fácil y rápido. No sé si les ha pasado que cuando utilizamos el lápiz de cera y ensuciamos con el hilo para depilar para poder hacer la marcación, este no tiene tanta durabilidad, o sea, pasamos una vez, dos veces y ya después no tinta. Entonces yo lo cambié a la pasta. Esta pasta la pueden conseguir en donde compran las cosas para micropigmentación. Se utiliza para hacer el visajismo de micropigmentación, pero yo lo voy a utilizar y les voy a enseñar en 3 pasos súper fáciles cómo hacer ese visajismo. Vamos a utilizar hilo para depilar normal. Si no tienes hilo para depilar tranquila, puedes utilizar el hilo casero, solo que lo colocas doble. Y vamos a utilizar un compás para sacar las medidas, porque es muy importante la medida, o un vernier, lo que tengas a la mano. Pero con estas 3 cositas vamos a hacer un visajismo súper rápido. Las chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Wendy Useche, bienvenidas a este canal. Soy creadora de la Academia Omilas y siempre estoy dejándoles nuevos videos fáciles y rápidos de trabajar. Y yo sé que todo lo que yo les hago es un contenido que ustedes me han pedido en comentarios. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno. Te voy a explicar la función de cada uno de los materiales que vamos a necesitar. Porque son solamente 3 y han utilizado demasiado para hacer un visajismo. El hilo va a ayudarte a hacer la marcación perfecta y lo vamos a ensuciar con la pomadita, lo vamos a pasar. ¿Cuánto vas a sacar de hilo? Saca alrededor, como mídetelo de frente a cuello y sacas esa medida. Y eso es lo que vas a utilizar. Y lo vas a ensuciar en la cremita. Bastante, lo tienes que ensuciar bastante. Trata de que la cremita sea así flexible para que pueda ensuciar con facilidad. Listo. Vas a hacer esto y lo vas a hacer muchas veces. Ahora, luego de que ya tengas listo tu hilo, ¿por qué vas a utilizar vernier o compás? Porque necesitas la medida de cada fracción de la ceja, tanto inicio altura como altura colita. Y eso sí,
No creas que las cejas tienen una única medida. O sea, que yo te voy a decir, mide 35 centímetros. Es mentira. No sucede. Las cejas todas tienen distintas medidas. Ahora vamos a trabajar. Listo, ya vamos a comenzar con la modelo de los 3 pasos fáciles para un visajismo en crema. Yo me voy a colocar acá de espalda para que sea más fácil para ustedes verlo. Y primero tienen que preparar muy bien la piel. Recuerden que la piel que está limpia y con su pH regulado va a ser más fácil tanto para depilar como para colocar la henna. ¿Listo? Listo, entonces van a enrollar el hilito acá en sus deditos para que cuando hagan el trazo y deslicen quede marcado. Vamos a hacer primero acá el centro de la naricita. Vean cómo marca, súper bien. Y en los inicios de ella, si están un poco corridos, tengan presente eso también. O sea, no es necesario que ustedes hagan los inicios de la punta de los pliegues de la nariz, porque vean que ella tiene cejitas juntas y yo no le puedo quitar a ella todo esto. Entonces, guíense por el crecimiento y nacimiento de los vellitos. El inicio de ella iniciaría acá y acá. ¿Listo? Ahorita lo medimos. Acá sería la altura, en mi punto más alto. Yo me guío mucho por donde está el vellito más alto y la entrada del cabello. Acá, vellito más alto. Igual ahorita lo vamos a medir. Y el final del ojito me indicaría el final de la ceja. Bien, ahora vamos a medir. Listo, vamos a medir acá. Este debe ser igual a este. ¿Listo? De este inicio debe ser igual acá a la altura. Y este ahí. ¿Listo? Este debe ser igual a este. Recuerden que esta parte es más larga que esta. Y midan siempre en donde está el final de los vellos. Bien. También pueden usar el compás. Ya les muestro. Con el compás, tocan de acá y lo que hacen es duplicar las medidas. Ahora la diferencia de por qué uso compás y no el vernier, vean, esto se desliza con mucha facilidad. En cambio el compás, para tú cambiar la medida, es un poco más duro. Así, cuando yo esté buscando mi medida, él no se me va a estar rodando como hace el vernier. Yo voy a lograr tener mi medida estable y voy a poder pasar para acá, vean, no se va a mover la medida. En cambio, si yo lo hago de acá a acá, me vengo para acá ya. O sea, un simple movimiento de pasar al otro lado se rodó. ¿Listo? Entonces, por eso siempre prefiero el compás. También, ustedes pueden ensuciar el compás con la cremita, que les voy a mostrar. Vamos a ensuciar el compás con la cremita. Buscar un pincel y ensucio el compás. Y si yo quiero duplicar las medidas de acá a acá, de esta a esta, lo que hago es deslizar. Y de acá a acá, lo que hago es deslizar. Porque ya está sucio. Listo, ahora tenemos que ver dónde están los grosores de la cejita. Vean dónde está el vellito más largo, más alto, y de ahí toman la medida. Noten como siempre hay una cejita que es como hacia arriba, como recta, y la otra tiene como una pequeña curva. Ahora voy a hacer el punto de altura, que deberían ser iguales, y voy a unir los puntos. Este con este. Con la parte súper fácil y rápido hacer esto. Y voy marcando con cuidadito. Marco para acá, marco para acá. Esto les va a ayudar a ustedes a tener un diseño con más durabilidad y así van a poder trabajar más seguros. Listo. Ahora, ¿qué prosigue? Vamos a hacer la limpieza y la colocación del pigmento. Y listo. Listo, entonces les muestro acá cómo quedó solo con la pastica, chicas. Yo no hice más nada, solamente hice el visajismo con la pastica, no necesité lápiz de gel, lápiz de cera, nada. No me ensucié casi las manos. Ella no la ensucié, que normalmente con el lápiz de cera mi cliente quedaba muy, muy sucia. Y ya lo que queda es depilación y el color. Abre los ojos. Sobre eso nosotros podemos volver a marcar, volver a medir, donde vamos a ver que el ancho más que nada de ambos lados estén parejos. Entonces, ¿para qué? Para tener una mayor exactitud. En el caso cuando habla de maquillaje semipermanente o de henna como tal, entonces como que no habría ningún problema, ¿no? Porque recuerden que esos son casi temporales, entonces se van a irse. Cuando hacemos una micropigmentación, sí necesito que el color tenga o que el diseño sea bien exacto, lo más exacto posible. O sea, no se va a poder hacer 100% porque cada una de nosotros tenemos más que nada las depreciaciones a nivel facial y en algunos casos vamos a observar cejas más expresivas, o sea, cejas que están más altas porque el mismo paciente en su gesto hace que uno se eleve más. Entonces, en ese caso, pues vamos a tratar de buscar lo más semejante posible, pero no vamos a poder, pues, igualar a un 100%. Entonces, es muy importante, como ustedes habrán visto, el diseño de las cejas, ya sea que lo podemos hacer solamente con el hilo, pero si queremos hacer micropigmentación, tenemos que ayudarnos del paquímetro o pie de rey, dependiendo con qué nombre lo quieras conseguir, o también del compás
o del compás áureo, como se le conoce. Entonces, sí o sí, para poder hacer nosotros un diseño de cejas, tenemos que iniciar primero por el visajismo. Primero sí o sí hacemos el visajismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos entonces por aquí. Ya hemos visto la parte de visajismo, los puntos claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta, el punto A, el punto B, el punto C, ¿no? Que es lo que me va a ayudar a marcar el inicio, la altura y la colina. Estás puesto ahí, cuando entré no está. Todavía Lupe, no tu viene. audio, por favor. Lupe, gracias. Entonces, tengo que ver con respecto también al grosor. Evalúo a mi paciente. Rostro pequeño, por lo general, se trabaja cejas delgadas. Aunque hay algunas clientas que por más que tengan el rostro pequeño, quieren tener las cejas anchas. Eso ya es por tema de gustos, pero hay que indicar al paciente que su rostro no siempre va a estar así y no siempre va a tener esa misma edad. Entonces, de preferencia, pues es trabajarle según su rostro. La regla 2 es el largo de las partes. Habíamos indicado que desde el punto A al punto C tiene que ser aproximadamente 61%, perdón, 35% y del punto B al punto C tiene que haber un 35%. Entonces, eso va a ser la relación. No sería en este caso el diseño ni a la mitad ni hacia cercano hacia la cabeza. Si ustedes le observan, queda diferente. La cola. La cola no puede quedar por debajo del inicio de la cabeza. Debería estar a la zona de la altura o hacia arriba, pero no por debajo, porque me va a dar una apariencia de un rostro triste. No sé si han visto a los mimos tienden a tener hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos una apariencia triste. Hay payasitos también que se hacen de esa manera. Entonces, imagínate andar siempre con el rostro triste, o sea, no te va a dar una fisonomía mejor. Acá tengo otra vez, para que no se olviden, por favor, el punto inicio, el punto más alto y el punto final. Recuerden que las medidas son referenciales, no va a funcionar para todos lo mismo. Algunas le va a funcionar y algunos no. Por eso es que nos ayudamos para hacer la medida, ya sea con el paquímetro o ya sea con el hilo. Entonces, para empezar nosotros a tejer, tengo que evaluar primero a mi paciente. Tengo que ver cuál es el tejido de sus vellitos que lleva, hacia dónde van. Entonces, cuando yo sé hacia dónde va el diseño, yo puedo determinar qué forma, qué grosor y qué altura, qué tipo de tejido voy a realizar. Cuando refiero del tejido, quiere decir cómo lo voy a entrelazar uno con otros vellitos. No todos son iguales. Miren acá. Empiezo con la cabecita, puedo trabajar la parte inferior, lleno la parte superior y luego voy completando uno tras otros. Esto es un diseño, por ejemplo, propio de aquí. Y lo voy completando y al medio me sale la espiga. No sé si logran ver aquí la imagen número 4, la número 7, que se ve la espiga mucho más completa. Esto es un tipo de espiga que inició primero en la base, primero hizo adelante la zona de la cabeza y luego hacia la base. ¿Qué tengo que saber cuando yo voy a trabajar, ya sea con el inductor o ya sea con el dermógrafo? Primero, saber cómo voy a manipular. Tengo que tener precisión en mis manos. Todavía no hice nada de eso. Perfecto, entonces te sugiero que agarres un lápiz y empieces a hacer este movimiento de manos. Para un lado, para otro lado. Y luego agarres tu lapicito, tu lápiz 2B de preferencia, y lo practiques en una hojita. ¿Eso qué te va a ayudar? A hacer el sombreado.
pero trabájalo en una sola dirección o en una dirección de X. Puedes hacer ligeramente curvatura. ¿Por qué curvatura? Porque acuérdate que el diseño de las cejas cuando nosotros vamos a trabajar son ligeramente curvas. No son rectas como tal, sino son curveadas. Entonces, cada vez que vamos a hacer el diseño dentro de nuestra plantilla o dentro de nuestro diseño que queramos hacer, empecemos a hacer con curvas. Sigo practicando, hago lineales, diagonales, sombreados. ¿Qué hago? ¿Qué practico? Practico la fuerza. Con estos ejercicios pareciera mentira, chicos, pero practicamos la fuerza. Si nosotros no tenemos mucha precisión en las manos, puedo cortar a mi paciente y en cada, porque he visto también esos casos, en cada trazo que nosotros realizamos lo hace profundo. Y cuando es muy profundo, no en todos, pero en algunos queda con una especie de elevación, o sea, como un tipo queloide. Entonces, por eso tengo que medir mi fuerza al momento de trabajar. Entonces, ¿cómo mido? Acá. Miren este ejemplo. Donde está poco sombreado, hay menos fuerza. Donde está más sombreado, hay más fuerza. Entonces, con eso nosotros estamos determinando qué profundidades podrías ser. Mis, aún no domino, mi mano está dura. Entonces empieza a hacer círculos, 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 movimientos de manos. Agarro un lápiz y empieza a mover. ¿Qué es lo que tienes que mover? Es el lado de tu muñeca. ¿Por qué? Porque obviamente por el pasar del tiempo no realizas muchas actividades, digamos, pequeñas de tu motricidad. Entonces esto hace que tu mano esté tosca. No es imposible, solo requiere un poquito más de esfuerzo y de sacrificio con respecto a la práctica. Esto pasa también en las personas que no pueden escribir adecuadamente, o sea, no tienen una buena letra. Entonces, con estos ejercicios les va a ayudar. Acá tenemos otro. Igual, mientras más sombreados trabajemos, vamos a tener mejor precisión sobre la fuerza de nuestras manos. Miss, quiero trabajar de esta manera. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces tú puedes trabajarlo haciendo diseños. Y es lo mismo cuando nosotros vamos a trabajar en las cejas. Y aquí tenemos el diseño de las cejitas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que considerar primero la estructura de mis cejas. ¿Cómo es la ceja? Entonces tengo que ver el diseño. Acuérdate que tú vas a trabajar por detrás de tu paciente. Entonces tienes que aprender a hacer prácticamente de esta forma. Claro que te vas a poderte pues mover de un lado para otro, eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo busco es darle la forma. Acuérdate que tus cejas no es así, o sea, no es pelito, no es circular, sino es ligeramente una curvatura al final. Y para ello, pues necesitamos bastante práctica. Mis, tengo que hacer con el lápiz, agarren una hojita, pueden hacer un screen la pantalla y luego empezar a practicar. Practicar, practicar, practicar. Nadie nace sabiendo, chicos, todos aprendemos en el proceso. Entonces, este proceso para algunos necesita más sacrificio que para otros. Si por ahí una de ustedes les gusta hacer dibujo, o hace manicure, donde son cositas pequeñas, o haces manualidades, tu mano está más, digamos, más ejercitada y va a ser mucho más fácil aprender para ti. ¡Fum! Rapidito lo vas a hacer. Pero cuando todavía esa motricidad está dura, quizás ya son varios años que no has utilizado, no agarras un lapicero, entonces esa mano está durita. No es imposible, ojo, no es imposible. Necesita solamente más tiempo de práctica, porque nosotros, pues nuestra mano se va haciéndose flexible mientras más actividades realicemos. ¿Y por qué? Si ustedes observan acá en la parte inferior, tienen el diseño de unas cejas. Y esta cejas está diseñada justamente con estos tipos de vellitos. ¿Ve?
Difícil no es, chicos, difícil no es, solamente es memorizarse un poco cuál es la forma de las cejas que nosotros queremos. ¿Puedo tener un cuadernillo donde hago mis actividades? Sí. Las que se van a inscribir para la primera clase les van a darle unas plantillas para trabajarlos en la clase, obviamente, pues, ¿no? Donde vamos a hacer el diseño de las cejas uno por uno. Pelito a pelito vamos a dibujar. Vamos a dibujar primero, vamos a hacerlo con nuestro lápiz, nuestro lapicero, por eso es que dentro de su lista también se le pide también se les pide que van a traer un lápiz y hoja. Entonces ahí vamos a hacer diseño. Vamos a hacer primero en una hoja grande y luego van a ser así, pequeñitos. Luego, una vez cuando ya tenemos más clara el diseño que vamos a realizar, nos pasamos a nuestras plantillas de látex. En esta plantilla de látex volvemos a hacer igual, pero en este caso ya con el inductor. Con el inductor vamos a empezar a girar, girar, girar nuestras manitos, porque no es lo mismo hacer con el lapicero como hacerlo con el inductor. Con el lapicero ya sabes la estructura, ya sabes cómo deben ir o dónde están ubicados cada vellito. Y con el inductor o con el Taybory le vamos a ir dándole esa forma mucho más redondeada para cada vellito. Y este tamaño se aproxima mucho a las cejas naturales. ¿Mis es difícil? No es difícil, chicos. Acá yo les voy a mostrar un diseño. Otro que yo tengo que tener en cuenta también es la anatomía de las cejas. ¿Cuál es la anatomía de las cejas? Primero, ¿dónde está su base? El punto 1. El punto 2 va a ser la zona más alta. El punto 3 es el final de la cola. El punto 6 es el punto de la altura inferior. El punto 5 es la mitad, donde se une la conexión inferior con la superior. Y el punto 4 es el inicio inferior. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ahí te van a decirte la línea de transición inicia desde un punto 5. Ah, el punto 5 está acá. La línea de transición termina en el punto 6. Ah, ok, termina en el punto 6. Por ejemplo, acá la transición está casi llegando al 1 y terminando en el punto 6. Entonces, por eso es importante que también se conozcan estas partes. Punto 1, inicio superior. Punto 2, trazos superiores. Punto 5, donde se une la conexión inferior con superior. Punto 6, trazo de la cola. Y punto 4, inicio inferior. La espina justamente es la unión entre lo que van los vellitos de abajo con los de arriba. Esa viene a ser la zona de la espina, la conexión que va a haber entre ambos. Y esto también es de diferentes diseños, no solamente va a ser de uno, también va a ser de otros. Acá tenemos un esquema bien básico con el cual ustedes pueden aprender y de acuerdo a eso ya ustedes, según cómo van practicando, se pueden ir perfeccionando dentro de sus diseños. ¿Qué te indica este esquema? Este esquema bien básico. Todo el punto B vienen a ser las líneas principales. Todo esto es la línea principal. Entonces, una vez que ya tengo mis líneas principales, ascendentes y descendentes. Ascendentes porque los vellitos van para arriba, entonces marcamos de una manera ascendente. Luego tenemos descendente porque después del punto de elevación todas las cejas bajan. Eso es de forma natural. Entonces, de esa manera también nosotros le vamos dibujando. En el B2 ya voy a aumentarle un puntito más, una línea más, para que mantenga, para que lo complemente y voy llenando esos espacios vacíos. ¿Ven? Elevo, no estoy iniciando en la base,
Está casi a 1/3 del grosor de las cejitas. Y si se dan cuenta, todo es arqueado. No lo estoy haciendo recto, sino es arqueado. Arqueado, arqueado. Mantengo la línea de transición y sobre eso se trabaja. En el B3 completo otro más. ¿Cómo completo otro más? O sea, le agrego en medio. En medio de la B1 y la B2, en medio le voy llenando. ¿Para qué? Para que se vean como una especie de vellitos. Aumento, aumento, aumento. Y el B4 ya trabajo en la parte superior. Por ahí alguien me dirá, Miss, pero esto no ha llenado porque mi clienta tiene bastante vacío. Entonces vuelvo ya a trabajar de una manera independiente, uno por uno. Y acá tengo pues el diseño de las cejitas de microblading y el micro shading. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Yo sé que quizás para algunos no me entienden mucho porque, como les mencioné, esto es bastante práctica. Entonces necesitamos practicar. Esto es un curso o un taller introductorio donde ya en clase se les va a enseñar pues cómo vamos a ir realizando, cómo se debe de coger el inductor y todo. ¿Cuál es la presión que ustedes tienen que hacer? Porque a veces de verdad hay unas clientas vienen o las alumnas vienen con mucha tensión, presionan tanto que hasta la plantilla sale como que rotita. Entonces, todo eso lo vamos regularizando nuestro curso, en el curso de la micropigmentación, que estaría iniciando el próximo domingo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me hice una consulta. Eh, Dígame. en la técnica del microblading con el microshading va a ser de acuerdo a la propia evaluación que tengamos nosotros hacia el paciente, ¿correcto? Por más que el paciente venga y diga, no, yo quiero que me hagas microblading y nosotros le podemos sugerir, ¿correcto? Sí, sí, porque tú lo puedes también, tú lo puedes fusionar uno con otro. Eso también puedes hacerlo. Se fusionan las técnicas. Y Sí, con el buenos días. pigmento, ¿en cuánto tiempo dura esta técnica? La técnica de Sí. ENA varía mucho de la marca, corazón. Esto puede ser, por ejemplo, una marca más económica que encontramos en el mercado. Esta creo que 10 soles, 15 soles. Te dura 2, 3 días y esto es. En cambio, si tú trabajas con un mejor pigmento, te va a durar aproximadamente 15 días. Tiene mucho que ver la marca acá. Ah, ok, perfecto. Gracias, Ujú. Miss. Por acá alguien preguntó, Mis buenos ¿cuánto días. tiempo dura el curso? El curso son de 4 clases. En el curso, aparte de hacer microblading, que es lo que les acabo de explicar más o menos, también se hace la técnica del microshading. Y dentro de estas mismas técnicas también hacemos las combinadas o las híbridas. Bronze o el hombre bronze o el powder bronze, que vienen a ser similitudes, solamente que son unas más cargadas de color y otros. Entonces, esto se va a ir observando dentro de todo nuestro transcurso de nuestra práctica. Claro está que vamos a ir avanzando también según cómo ustedes pues practiquen, ¿no? Porque, o sea, recuerden que esto es práctico. Mientras más practican ustedes en casa, mejores resultados van a tener. ¿Con qué trabajamos? Habíamos dicho, vamos a trabajar netamente con nuestro inductor. Hay una técnica para hacer microblading que también se hace con el dermógrafo.
pero es una técnica mucho más avanzada. Eso es un high stroke, que eso es, digamos, si ustedes manejan esto, manejan ya su dermógrafo, el otro es rapidísimo de poder aprender. Dentro de esto vamos a ver que tenemos diferentes tipos de aguja que les había mencionado. Tenemos agujitas biseladas, tenemos la lengua de gato. Y cuando hablamos del dermógrafo vamos a tener de una punta, de 2 puntas, 3 puntas, 5 puntas. 3R, 5R, RL, RS. Y cuando vemos del microblading, acá tengo otros tejidos que vienen a ser las líneas de transición. Miren acá, aquí la línea de transición está en la parte superior. Es como que estuviese planchado las cejitas y solamente el bordecito está inclinado. Aquí la línea de transición es mucho más alta, está terminando todos en el punto número 3, que es el fil de la cola. Aquí está terminando en el punto número 5. ¿De dónde sale el 5? ¿Se acuerdan de los esquemas que les mencioné? De ahí está. Miren esta línea de transición, ¿dónde está terminando? ¿Eso es en base a qué? En base al diseño de cada clienta. No todos son iguales. Acá tengo otro diseño, miren. Y acá prácticamente no hay línea de transición. Todos están para arriba, tal y cual como si fuera un laminado de pestañas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho con el estilo de cada una. Miss, ¿y cómo va a ir quedando? Este es un microblading, es hacerlo pelito a pelito. Y microshading dijimos que es con un sombreadito, un sombreado adicional. Dime, Mirka, Una consulta. dígame. Con respecto al sombreado, ¿vamos a utilizar un dermógrafo o siempre va a ser Sí, con el inductor? no. Se puede hacer. Anteriormente se hacía, pero demorábamos mucho. Mejor es trabajarlo con el dermógrafo. Pero en este caso, el Entonces, dermógrafo tendríamos que llevarlo nosotros o ustedes nos pueden facilitar. en el instituto podemos emprestarles para que puedan hacer, pero ten presente que cuando ustedes quieren dedicarse a este servicio, van a tener que, va a llegar un momento en que ustedes también van a tener que adquirirlo Ya, y en para que este lo caso, puedan nos hacer. pueden sugerir qué dermógrafo comprar. Sí. Bueno, dentro de la marca Biomeister, que es la primera que encontramos en mayor cantidad, o la marca Más también, hay modelos. Uno de los modelos con el cual nos familiarizamos mucho más, no pesa mucho, tiene doble batería, es inalámbrica, sería la TP010, que también esa la tenemos en el instituto. Y ¿Y con esa, precios, Miss, cuánto está valorizado? miren, precios sí varía. Este año, miren que en enero de este mismo año, esa máquina no nos bajaba de 800. Lo último, las chicas han comprado en 400. Ahorita no sabría decirte cuánto aproximadamente está, pero va Justo yo bajando. la vi hace como 3 días, 4 días en el centro de Lima, está en Ujú. 500 y algo. No, es mucho. 500 y tanto ya es mucho. A no Mi- ser, a ver, ¿qué? No, y está teniendo producto antiguo. No, es mucho. Ahí sí te digo, hasta 450 podrías encontrar, o 400, pero más que esto es mucho. Claro, pero claro está también que ya han salido otras nuevas. Por eso, el modelo que yo te digo está más o menos en ese precio. ¿Cuál es la diferencia con los últimos modelos en teoría? Es la pantalla que tienen. Y aparte de ello, es que sean un poquito más pesadas. Nada más, es la diferencia. Yo Hice una pregunté ayer, consulta. yo pregunté ayer 400, pero me dijeron que es uno para microblending, para cejas, párpados y labios, también una máquina. Claro, O con sea, el para mismo todo equipo, completo. con el mismo equipo tú haces. Miren, chicos, si ustedes hacen la inversión, sus audios, por favor. Si tú te compras el equipo, yo sé que es fuerte, la inversión es fuerte, pero es rentable. Con eso tú haces labios, haces el párpado, haces cejas, eso le pones aguja de Dermapen, haces tu Hidralips, haces inclusive hasta facial con Dermapen, con el mismo equipo. Entonces, es Plasma también se como puede ustedes hacer, ¿no? quieren hacer. Sí. Vale la pena el precio, o sea, no lo vean tanto como que wow, pero es rentable.
Pero Miss, Es- mejor no es trabajar con una máquina rotativa. Esa es rotativa. Es Miss, rotativa, Ah, chicos. el dermógrafo. Miss, Sí, dermógrafo rotativo. Las agujas son universales. No vas a necesitar una aguja especial por cada equipo. Y Miss, vas a una consulta, encontrar, ¿con un Dermapen ahorita no puedes trabajar eso? sí puedes hacerlo, solamente que con el paso del tiempo tú vas a tener que comprarte. ¿Por qué? Porque el Dermapen no está diseñado para poder utilizarlo 2 horas, 3 horas en la misma acción. Y muchos rápido se le ha malogrado el Dermapen. En cambio, el dermógrafo sí cumple la función para poder trabajarlo. Tú puedes trabajar todo el día con un dermógrafo y no se te malogra. Es más, la batería te dura. Trabajo 4 horas, 6 horas y no cambio de batería. Solamente una batería usa y esa trae 2 baterías. Entonces, es bastante rentable utilizarlo. Son Miss, rotativos. y otra consulta, ¿y cuánto es que se puede cobrar para estos trabajos? Un aproximado. Todo depende también, chicos, ¿saben qué cosa? ¿Qué pigmento estás usando? Porque en el mercado ahorita, y más los que piden de Temo, les sale más económico. Pero ahora, si yo me cierto, yo me compro un pigmento de Temo, yo no sé de verdad la durabilidad, porque son productos nuevos. O alguien viene y te ¿Cuál ofrece, "Mira, recomienda usted? yo tengo este producto X, pero recién lo he traído y te estoy ofreciendo, no sé, 50 soles. ¿Cómo sabes que eso es de micropigmentación y no es necesariamente, perdón, de tatuaje? Porque el pigmento de tatuaje es mucho más barato. Tú te vas, no por, digamos, por algún centro o económico que sabes que la ceja te van a hacer a 50 soles, definitivamente es pigmento de tatuaje. Porque el pigmento de micropigmentación no te baja de 120 soles a más. Eso es uno. Segundo, las garantías de la bioseguridad. Eso ustedes tienen que valorar bastante, el lugar donde lo realizan. Todo eso va sumando. En el mercado, lastimosamente, este servicio de verdad ustedes lo van a encontrar desde 50 hasta 400 o 500 soles. Mis, pero ¿qué te hacen los del otro? Te dan toda la seguridad, materiales completamente estéril, camillas completamente estéril, todo el ambiente es adecuado. En cambio, si tú vas por 50 soles, no te hacen con todas las garantías adecuadas. O sea, precios hay variables. Que ustedes Miss, cobren 150 ya está más que suficiente. Bien y usted pagado. con la experiencia que tiene, ¿qué pigmentos nos recomienda? ¿Qué marca? Mira, estoy trabajando ahorita con Permablend, con Doreme y con Goiche. Pues son los más rentables, o sea, son marcas donde tienes seguridad, que son netamente de micropigmentación, tienes ¿Eso variedad lo de podemos colores con los conseguir en el cuales puedes dejar. instituto? ¿Lo venden en el instituto? Sí, sí, también lo venden en el instituto. Ok, Miss, gracias. Pero siempre es recomendable en la hoja de requerimiento, ¿no? Donde se le indica el antes y después del procedimiento al paciente. Porque hay Mm, pacientes a veces que no te dicen bien si sufren de algo o tienen algo. no. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, definitivamente, pues tengo que decirle también, hacerle firmar la hoja de consentimiento. En esa hoja de consentimiento, si trabajo a nivel de labios, por ejemplo, es clásico el herpes. Y ahí tiene que estar indicado que el paciente indica que no tiene o no ha sufrido herpes. ¿Por qué? Porque puede pasar que tú le estás haciendo y justo le empieza a brotar. Otro es que tú terminas de hacerle y le empieza a brotar. Y el paciente que piensa que tus equipos han estado afectados o que estaban contaminados y ahora tú le has contaminado. Recuerden que esto no necesariamente es una enfermedad de transmisión, sino es por una reacción inmunológica. Entonces, eso sí está indicado dentro de tu hoja de consentimiento, el paciente te ha indicado, mejor dicho, entonces lo ideal es que consuma su antiviral unas 4 o 6 horas antes y después del proceso. Y si es que no subiese, pues en este caso también se podría suspender la acción. Sí, porque en lo que usted dijo también mencionó algo de los pacientes oncológicos para el microblading.
En ellos, por ejemplo, no podemos hacer. Pacientes diabéticos tampoco. ¿Por qué? Porque su cicatrización es más lenta. Entonces, Sí, en por ellos, eso ¿qué puedo trabajar? Puedo hacerle una ENA. dijo. Sí, lo que pasa es sino que a veces hay pacientes que no te dicen la No verdad, saben. por querer que hacerse, o también porque no saben si es que tienen o no, pues, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la hoja de consentimiento para nosotros, más que todo. Exacto. Dentro del curso yo les brindo su Sí, hoja de consentimiento. Eso no se preocupe. Una consulta, ¿me podría dictar otra vez los nombres de los pigmentos? Permable, Ya, Goiche, ya, Doreme. listo, gracias. Ok. Miss, una consulta, después del primer procedimiento, siempre he escuchado que hay un retoque que se hace. Sí, eso va a depender previa evaluación. Por ejemplo, si tú le estás cobrando 400, 500 soles, dentro de eso está el servicio de retoque. Pero si tú le estás cobrando 100 soles, el servicio de retoque ya no incluye, porque es aparte. Ahora, Gracias. no en todo se da el retoque. ¿Por qué? Depende mucho de la cicatrización y del cuidado. ¿Qué pasa si tu paciente le salió una costrita y ¡frum! Se lo jaló? Se le fue con todo el pigmento. Entonces, en esa parte va a quedar un vacío. Sí o sí necesita el retoque. Y el retoque se realiza a partir de los 30, 40 días, no es antes, porque ahí es cuando se ve o se observa el color final. Recuerden, acuérdense esto bien. Tú le haces al paciente la primera semana, la segunda semana puede haber desaparecido casi el 100%. La tercera, cuarta semana recién otra vez va a empezar a flotar esos colores. A la quinta semana vas a ver el color final. Y eso tiene que estar también en tu hoja de consentimiento o en tu ficha que le estés mencionando a tu paciente. Porque si no, la siguiente semana van a venir y te van a hacer problema. ¿Por qué? Porque te van a decir, se desapareció, no hay nada. Mire, me has trabajado, me has cobrado tanto y desapareció. O, me ya mi retoque porque no hay nada. Entonces, tampoco es el tiempo adecuado para el retoque. El retoque se realiza a partir de la cuarta o sexta semana. Me hice otra consulta con respecto a la colorimetría, ya que a veces llegan pacientes con las cejas tatuadas verdes de aquellos tatuajes de aquel entonces, se neutralizan muchas Sí, veces con claro, pigmentos ahí naranja y estas cosas. También eso se va a dictar. sí, se le habla lo que es micropigmentación de los colores. Buscamos neutralizar. Para ello, obviamente, lo ideal es que traigan a un tipo de paciente con esas características y que compren pues el pigmento para ellos. Porque cuando hablamos de micropigmentación tenemos de colores, tengo una gama variada. Acabas de mencionar, una puede ser ploma. Esta ploma lo tengo que neutralizar. No todos se neutralizan con naranja. El naranja neutraliza colores medios azulados. Entonces no me va a neutralizar todo. Entonces, si yo veo que mi paciente tiene plomo, tiene verde las cejas, que suele pasar también, o tiene rojas, a ese rojo yo no le voy a poner naranja porque me va a quedar más. Entonces tengo que buscar ahí qué tono adecuado neutraliza eso. Tal y cual como si fuera una pigmentación de cabello. Si han hecho en algún momento pigmentación de cabello, pintado de cabello, colorimetría, el mismo sistema se trabaja con el círculo cromático. Claro, todo también me va a depender de qué color traiga tatuada la ceja la persona. Exacto. Ahora, cuando es tatuaje, sí tenlo presente que no va a cubrir 100%. Porque acuérdate que la pigmentación del paciente está en otro lado, está en la dermis, y nosotros lo vamos a dejar a nivel superficial. El otro está bien más profundo en la dermis y nosotros en epidermis. Y suele pasar que a veces una sola vez no cubre o no neutraliza a un 100%. Me preguntan por acá. ¿Qué se puede hacer? No, se puede hacer a alguien que padece de piel queloide. No se sugiere porque está generando una mala cicatrización. Entonces, cuando hay una mala cicatrización, de preferencia no. Despigmentación solo es a pigmentos. Para el láser también funciona. La micropigmentación, cuando nosotros queremos hacer remoción, aparte hay un taller, ojo, de remoción de pigmentos, ya sea de cejas o de labios, hay un taller aparte.
La remoción específica de químico es para todo pigmento de micropigmentación, pero si es tatuaje, tiene que ser láser. Y eso también incluye que los colores claros no salen. Si alguien se ha hecho con tatuaje, por ejemplo, la línea blanca que anteriormente se hacía, ¿sí? Se hacía una línea blanca ahí como un delineado en el párpado. Eso, por ejemplo, el láser no lo reconoce al blanco. Entonces ahí se hace pues un cambio con lo que es micropigmentación a nivel de productos. Miss, una Ah, consulta. dime, Taylor. Disculpe, sí, quería saber el producto, digamos, me compro un estuchecito de producto que usted recomienda. ¿Aproximadamente para cuántas pacientes me alcanza? Un pigmento te alcanza más o menos entre 15 pacientes. 10, 15, ponle hasta 20 porque se usa gotas. No se usa mucho. Ah, ya, gracias. Gotas nada más, sí. Por eso es que es rentable, solamente que sí se puede decir que la inversión en el momento es un poco alta. Por eso es que también hay un cobro mayor en los servicios. Pero si tú eso dosificas, si tú me dices, Miss, me va a costar 120 mi pigmento y me va a alcanzar para 15 personas, o sea, estás gastando aproximadamente 8 soles por cada servicio considerando ese pigmento, más tus agujitas, más tus materiales descartables, no te sube de 40 soles. Entonces, prácticamente el resto vas ganando, es tu ganancia con respecto a lo que estés invirtiendo. O sea, es rentable, chicos, trabajar. ¿Preguntas ya para finalizar? Miss, Miss, disculpe, ¿la siguiente mi- clase se vaya a modelo o no va a ser No, corazón. teórico? La primera clase no es teórico, tienen que practicar, pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer diseño de cejas, o sea, van a hacer el visajismo y también van a trabajar lo que mencioné de antes con el inductor, con la forma de las cejitas, el dibujar el pelo a pelo. Eso vamos a trabajar la primera clase. Y ya después van a empezar a trabajar ya. La tercera y cuarta clase es donde se realiza con modelitos. La primera y la segunda es en la plantilla, les voy a hacer también hacer en cuerito de chancho, por ahí vamos a hacer hasta en plátanos o sandía, dependiendo qué fruta me traiga. Y luego ya trabajamos en sus modelitos. Las dos últimas clases sí modelo para ellos. Miss, una pregunta, ¿qué podrían tomar? Usted dijo que pueden tomar un antiviral, o si son alérgicas, no se les puede No, hacer o pueden tomar no. algo, Esto es en ¿verdad? el caso que tu paciente tenga herpes, cuando le sale herpes. Pero si Ah, no, ok. no requiere nada. Si hay Ustedes, molestias de dolor, por ahí quizás es mucho, no sé, se olvidó o simplemente no te dijo que un día, 2 días antes había ido al sol y ahí sí la ya. piel está un poco lastimada y le hicimos, porque obviamente nos obvió esa información, va a haber una mayor molestia. Se puede tomar un Panadol si es que no es alérgico al producto. Nada Ah, más. ok, Ujú. gracias. Listo, Otra chicos. consulta, con respecto, discúlpeme, con respecto a la vestimenta, uno puede ir como quiera, ¿no? Sí, a los que han entrado o los que entran con promoción les dan su chaqueta para que ustedes puedan utilizarlo ya de la segunda clase. Ujú. Pero del primero no hay problema. Bueno, chicos, entonces los espero el próximo domingo en el horario de 9 a 1. Ahí les han enviado también el grupo de enlace donde ustedes se pueden conectar. Voy a volver a pasarles. Pueden ustedes unirse ahí al chat, al grupo y contactar con una asesora para que se puedan inscribir ya para el próximo domingo. Esto es la duración de un mes, son 4 domingos de 9 a 1. Ya casi para finalizar el año y pues puedan tener un ingreso más. Ya, Bien, muchas gracias. nos Miss, estamos viendo entonces. Dime, Miss para la Priscila, última. buenos días.
Les saluda Silvia del grupo Secatesis. Le voy a brindar un poquito más de información a a las señoritas y los estimados que están presentes, ¿sí? Por favor. Ya, Sí, buen día claro que con sí. todos. Les saluda Silvia del grupo Zacatesis, asesora comercial. Les voy a brindar detalles acerca del curso que estamos iniciando el día domingo 2 de noviembre. El día de hoy se está realizando lo que es una clase introductoria. ¿No? Ya la docente les ha brindado detalles acerca del temario, también, ¿no? Con la aparatología que se va a trabajar. Ya, la primera sesión práctica estamos iniciando el próximo domingo, como ya se le había comentado, en el horario de 9 a 1. La duración viene a ser de un mes, son 4 sesiones sumamente prácticas que se van a estar realizando únicamente los días domingo en el horario indicado, ¿no? De igual manera comentarles, al chat se le ha juntado lo que es un link del grupo, que es un grupo de WhatsApp, donde ustedes se pueden unir libremente para que puedan recibir mayor información, detalles también del curso, o también de otros talleres que también se va a brindar lo que es a ese grupo correspondiente, ¿no? De igual manera, nos vamos a estar comunicando lo que es al grupo de WhatsApp, o también nos pueden escribir o también pueden acercarse de manera presencial a nuestro centro, ya que estamos ubicados en en el centro de Lima, Girón de la Unión 446, a una cuadra del Palacio de Gobierno, ¿sí? De igual manera, ¿tendrían ustedes alguna consulta adicional respecto al curso? Sí, señorita, buenos días. Una consulta. El próximo domingo yo no voy a poder asistir presencialmente. En ese caso, ¿cuánto me perjudicaría el no estar presente? Ya, comentarle que, en la primera sesión, en sí también se le va a estar abriendo lo que es el PPT de cada sesión de clase. Se le va a juntar lo que es a un grupo donde van a estar solo los estudiantes inscritos. ¿No? Como ya la docente había comentado, iniciamos con lo que es la parte de visajismo, donde en este caso van a aprender a dibujar varias técnicas de las cejas, si no me equivoco. Y también la docente les puede brindar lo que es, en este caso a usted, en la sesión 2, una retroalimentación de la primera sesión. Ah, ya. ¿Estaría bien? Ok, muchas gracias. Así es. Otra Como consulta. le comento, también la parte teórica, todo y el PPT de cada sesión de clase se le va a estar adjuntando lo que es al grupo correspondiente de solo estudiantes. Una consulta. De cada clase también se nos facilitará el PNG de todo lo que se ha visto en la clase, ¿no? Sí, el PPT, correcto, sí se le va a Ok, juntar, no se preocupe. perfecto. Ya. De igual manera, ahí nos vamos a estar comunicando mediante el grupo, ¿sí? Que tengan buenas tardes. ¿Cuánto estará el precio del curso? Ya. A ver, comentarle que la promoción brindada es de 230, el cual al finalizar el curso también se le va a hacer entrega del certificado físico. ¿Tendrían alguna consulta adicional para ya poder terminar con lo que es la clase? Solo eso, muchas gracias. Ok, listo, no se preocupen. Hasta luego, que tengan buen día.